¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado. Con esta consigna va a partir el viernes 20 de mayo la Marcha del Silencio número 27, la primera presencial después de 2 años de pandemia. La frase fue definida ayer por la organización convocante, Madres de Familiares de Detenidos Desaparecidos, a días del inicio de mayo, mes de la memoria, con actividades y presentaciones relativas al tema por parte de organizaciones sociales y sindicales. En este contexto se dará a conocer hoy de tarde un informe de la Cátedra de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Universidad de la República con la sistematización de todas las muertes bajo custodia en el periodo de la dictadura. El reporte concluye que la principal causa de muerte durante la dictadura fue la tortura y que existió una cantidad considerable de muertes naturales por omisiones y negligencias graves de parte del Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo en un mediodía que se presenta a esta hora con 23 grados y según está informando Inumet, a esta hora el tiempo va a seguir con cielo nuboso y cubierto. Habrá precipitaciones y probables tormentas. Estamos viendo como siempre las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Atención, está cortada la esquina de Soriano y Ejido allí. También en Avenida Millán entre Micenas y 19 de abril está cortado por trabajos hasta las 18 horas. Y ahora compartimos con ustedes los principales titulares. El Frente Amplio entregó en Torre Ejecutiva propuestas económicas para atender la situación de carestía y de apoyo social a sectores vulnerables de la sociedad. Partidos políticos comenzarán en los próximos días las negociaciones para la nueva conformación de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. La Federación Láctea frenó la profundización de medidas tras el anuncio del gobierno de convocar a consejos de salarios para esta semana. El presidente de Perú, Pedro Castillo, presentó una iniciativa legislativa para reformar la Constitución en medio de una intensa crisis política. Ahora en qué están trabajando nuestros periodistas. Es el caso de Eduardo Delgado, que está en uno de los puntos de interés, de atención a esta hora en Montevideo. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía para ti. Vamos a ir mejor con Luca Veloz, que está preparado. Eduardo está también terminando de definir unos temas allí en la Torre Ejecutiva. Luca, adelante, te damos los buenos días a ti. Buen mediodía, Rosina. Estamos en la sede de la negociación de los consejos de salario. Aquí se dio la primera instancia de la mesa que distribuirá a los trabajadores de la ex Casa de Galicia en las 5 mutualistas que los recibirán. Hasta el momento solo Crami llamó a los trabajadores y a partir de hoy se pactó cuál será el cronograma para esos 800 trabajadores que todavía están sin trabajo, que fueron despedidos. En realidad son 1.200 los trabajadores de la ex Casa de Galicia que fueron despedidos todos. 400 aún permanecen con tareas allí en los IMAE y también en el sanatorio de la ex Casa de Galicia. Bueno, los otros 800 a partir de hoy empezarán a ser llamados por las instituciones que recibieron a los socios y que deben también recibir a los trabajadores. En este momento también están reunidos los trabajadores médicos de Casa de Galicia negociando en condiciones más desfavorables en relación a los trabajadores no médicos, ¿no? Los médicos han quedado bastantes más sin trabajo después de esta negociación y este acuerdo de salida de Casa de Galicia. En minutos nada más vamos a estar ampliando esta información. Gracias, Luca. Ahora sí vamos con Eduardo. Adelante, Eduardo. Buen mediodía para ti. Bienvenido. Buen mediodía, Rosina, un gusto saludarte. Hace apenas minutos el Frente Amplio presentó una serie de propuestas al Poder Ejecutivo, aquí en la Torre Ejecutiva, para enfrentar el aumento de precios. Incluye diferentes medidas, desde la rebaja del IVA hasta medidas de aumento de salario y también de prestaciones sociales. Estamos con el presidente del Frente Amplio, con Fernando Pereira, para consultarle en grandes líneas, Fernando, bueno, los principales planteos hechos y qué respuesta aguardan del Poder Ejecutivo.
Bueno, lo primero es que estamos muy angustiados por la situación que hoy viven una parte de los uruguayos y uruguayas, ¿no? Por un lado, el Producto Bruto Interno ha crecido, es decir, la riqueza nacional en 4,5%, pero en ese mismo lapso 66.000 personas permanecen por debajo de la línea de la pobreza, más que en 2019. Ha aumentado sustancialmente la cantidad de pobres, ha aumentado sustancialmente la cantidad de gente que se alimenta en ollas populares, llegando a 100.000. Claramente el poder adquisitivo de los trabajadores ha caído sustancialmente y esto implica que los salarios cayendo y los precios creciendo es una mezcla fabulosa para que el poder de compra de los hogares y para las dificultades de llegar a fin de mes sean cada vez más complejas. Si las almacenes y los miembros de Cambadu piden vender en forma fraccionada, no es porque les mejore el negocio vender de 300 gramos o de 500 gramos, es porque efectivamente la gente no está pudiendo comprar 1 kilo. Y eso tiene que tener políticas activas del gobierno, que por un lado están vinculadas a las prestaciones sociales. Ahí proponemos duplicar la tarjeta Uruguay Social, duplicar las tarjetas de asignaciones familiares. Por otro lado tiene que ver con el salario y eso implica la convocatoria a Consejo de Salarios para discutir el salario público y privado, seguramente en forma escalonada, pero que va a depender del PIT-CNT y del gobierno, lo mismo que en los trabajadores privados. Implica aumentar las jubilaciones, pero no como adelanto a cuenta, sino como aumento real de jubilaciones que han ido cayendo durante este tiempo. Y sobre todo implica también que una propuesta votada por todos los partidos políticos en el Parlamento de que a 19 productos se le quitara el IVA, efectivamente se concrete. Si todos estamos de acuerdo, ahora es el momento de demostrar que no es un bluff. Si no es un bluff, si no es una propuesta para la tribuna, con todos los partidos votando, con el Frente Amplio diciendo que la aprueba, debería concretarse rápidamente y que pudiera de alguna manera descontarse la tarjeta de débito, que es de la manera de estar seguro que el dinero vuelve al bolsillo del consumidor y que el comerciante no pierda su tasa de ganancia, ¿no? Ahora, para ir a presentar la propuesta hoy, ¿qué respuesta esperan o en qué tiempos de parte de la Presidencia y del Poder Ejecutivo en general? Partimos de la base que el gobierno necesita días para estudiarla, para cuantificarla. Nosotros tenemos nuestra propia cuantificación, pero el gobierno hará la suya. Y a partir de allí, si entiende que alguna de las propuestas formuladas por el Frente Amplio resultan de aplicación, supongo que nos convocarán y tendremos una reunión en la que llegaremos a más o a menos acuerdos. Pero nosotros hemos escuchado propuestas claras de Ciudadanos, claras de Cabildo Abierto, del Partido Independiente, muchas de ellas van en consonancia con estos planteos. Supongo, insisto, que si no son planteos para la tribuna, son parte del gobierno y tienen hoy claramente la voluntad del Frente Amplio de discutir propuestas que mejoren la calidad de vida de la gente. ¿Buscarán en ese sentido respaldo, apoyos de los otros partidos políticos para, digamos, coincidir en algunas de estas propuestas? Bueno, en el Parlamento hace tiempo que se está trabajando, todavía sin cuestiones concretas. Lo único que se ha tenido es esta propuesta de la calle de anunciar un aumento en abril que va a ejercerse en agosto, para la actividad pública y para los jubilados. Nosotros creemos que si la carencia está hoy, debería resolverse para el mes de mayo y debería resolverse en el marco de la negociación colectiva y priorizando los salarios más bajos, pero insisto, esta debería ser una negociación entre el gobierno y el movimiento sindical que ojalá se inicie rápidamente. Por último, Pereira, por su actividad como dirigente sindical previa, tuvo experiencia de vivir gobiernos blancos, colorados y del Frente Amplio. ¿Qué expectativa tiene de un gobierno, digamos, de coalición, pero presidido por un dirigente nacionalista? Bueno, yo no opino como es dirigente sindical porque esa trayectoria se terminó. Y hay dirigentes sindicales que hoy opinan muy bien en nombre del PIT-CNT, a los que yo los escucho con suma atención y de los que aprendo habitualmente de cuáles son las propuestas que hoy están haciendo. He escuchado un movimiento sindical maduro que ha hecho propuestas de corto plazo, pero también le ha pedido al Poder Ejecutivo mirar un poco el cambio productivo, el cambio de la matriz productiva, el modelo de acumulación para que no terminen siendo los trabajadores y los jubilados quienes paguen el precio de la crisis. Yo esas afirmaciones las comparto. Luego, ¿qué esperan los trabajadores del gobierno? Yo no voy a dar esa respuesta. Sí digo que el gobierno en estos 2 años demostró en muchas áreas de actividad no estar preparados y ha colocado un conjunto de excusas para no dar cumplimiento a un conjunto de promesas de campaña electoral. Entre otras, no bajar los salarios, no aumentar los precios de los combustibles, no hacer transferencia al gobierno central desde las empresas públicas. Solo UTE tuvo 116 millones adicionales. Entonces, este conjunto de promesas incumplidas, la gente, el pueblo uruguayo, las entiende.
y en la medida que las entiende, que ve la carestía, que ve la merma salarial, le demanda al gobierno que tome soluciones, que serán estas u otras. No hay por qué enamorarse de las propuestas del Frente Amplio, pero tienen que haber políticas sociales compensatorias, tienen que haber políticas que mejoren la capacidad de compra de los trabajadores, tienen que haber políticas que de alguna manera sustenten la vida de los jubilados, que ya no tienen actividad y que merecen tener cierta tranquilidad, y tiene que haber un conjunto de políticas públicas que favorezcan el empleo. Entre ellos la inversión pública. Muchas gracias por estos minutos. Muy amable. A las órdenes, muy amable. Rosina, volvemos contigo. Muchas gracias, Eduardo. Otros temas: la presidenta de la Federación Latinoamericana de Fiscales, Susana Pernas, cuestionó el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto para crear el delito de prevaricato de funcionarios públicos. Es una forma de amedrentar a los fiscales, dijo Pernas. El proyecto de ley plantea evitar abusos de los fiscales en la persecución penal. Para esto, crea un conjunto de delitos, entre ellos la persecución penal ilícita, el ocultamiento de pruebas a la defensa y el incumplimiento de la obligación de investigar un hecho delictivo. Además, castiga al juez que dicte una resolución injusta a sabiendas de que es contraria a derecho. Según la Federación Latinoamericana de Fiscales, el proyecto es muy grave. Consideramos que esta forma de legislar a la investigación del fiscal lo único que hace es impedir de que tengamos fiscales o jueces independientes, porque precisamente están amedrentados, o cualquier investigación que hagan, indudablemente van a estar sometidos a un delito penal, que realmente es un tema que nunca lo observamos, porque realmente la actuación del fiscal tiene ciertos controles posteriores, y es controles por las partes, pero no a través de tipos penales como se pretende hacerlo acá. Esto es directamente decirle al fiscal: si investigás y tenés cuidado lo que haces, porque podés llegar a tener o ser pasible de un delito. El proyecto cabildante ya ingresó al Parlamento y está a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores. Por ahora, el tema no fue analizado por los legisladores. La principal causa de muerte durante la dictadura fue la tortura, y existió una cantidad considerable de muertes naturales por omisiones y negligencias graves de parte de los agentes del Estado. Esta información se desprende de un trabajo que se va a presentar esta tarde por parte de la Cátedra de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Universidad de la República. La presentación del informe será hoy a las 17 horas en el Salón de Actos del Sindicato Médico del Uruguay y se podrá seguir por el canal de YouTube de la Cátedra de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Universidad de la República, y contará además con la participación, entre otros, del Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias. Confirmamos algo que era conocido por estudios históricos, que la principal causa de muerte fue la tortura. A través de los diversos métodos, en algunos casos pudimos establecer exactamente cuál fue el método de tortura que llevó a la muerte, y en otros no pudimos porque fue una combinación de métodos de tortura sobre una misma persona, que solo podemos decir el desenlace fue la muerte, pero no precisar exactamente lo otro. Y también existió un grupo de lo que en medicina forense y en epidemiología que se llaman muertes naturales, de que hay veces que se entiende mal porque en el lenguaje coloquial habitual que muerte natural daría la impresión que es natural que se hubiera muerto. No, que le llamamos desde el punto de vista técnico muerte natural a la muerte en la que no me dio una violencia externa, ¿no? Existió una cantidad considerable de muertes naturales en las cuales pudimos comprobar las omisiones y negligencias graves de los agentes del Estado que se relacionaron directamente con la muerte. Es decir, falta de atención, omisión en cuidados mínimos que causaron la muerte. Otros temas que tienen que ver con lo gremial: la Federación Láctea decidió frenar la profundización de medidas luego que el gobierno convocara para esta semana los consejos de salarios.
Toda la Federación Láctea sigue trabajando a reglamento, porque lo único que se hizo en el día de ayer ante el anuncio del Ministerio de que estaría convocando el próximo jueves a los consejos salarios, dejar en suspenso las medidas que iban a profundizarse según la última asamblea del 21 de abril. Íbamos a tomar medidas de paro, movilizaciones, volanteadas, y también estaba previsto inclusive hasta un paro de 24 horas y el tema del corte de las exportaciones. Esas medidas quedaron en suspenso. Se mantiene todo el trabajo reglamentario a nivel de toda la federación y a nivel del sindicato CONAPROLE, que además tenemos casi una situación puntual con el sector de oficio de mantenimiento de fábrica de planta 8 Rodríguez y de planta 21 SIM, donde tenemos además otras medidas. Esto el Ministerio lo tiene claro, igual dijo que iba a convocar el jueves a los consejos salarios porque entiende que no corresponde que una Cámara se retire de la negociación colectiva porque haya un conflicto en un sector o en una empresa. Eso no existe en ningún otro sector de nuestro país. Pensemos que si mañana la construcción, la UNRWA, una empresa está en conflicto, no se presentaría a la Cámara a la negociación. Entonces, hoy el Ministerio le está exigiendo al asilo que tiene que negociar los consejos salarios. El Parlamento va a comenzar en los próximos días la negociación para la nueva integración del Tribunal de Cuentas y también de la Corte Electoral. Los partidos ya han presentado sus candidatos, pero algunos nombres están trancando la negociación multipartidaria. La negociación por la renovación del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral comienza con dificultades. El entuerto se produce en algunos nombres que trastocan la negociación. En efecto, el Partido Colorado propuso mantener al ministro José Garchitorena en la Corte Electoral y designar a Gustavo Osta en el TCR. Sin embargo, la oposición no está dispuesta a votar a Osta, actual vicepresidente de AFE y hombre de confianza del expresidente Julio María Sanguinetti, lo que bloquearía el acuerdo. Actores de la oposición también están reacios a votar la continuidad de Susana Díaz como presidenta del TCR, tras su postura sobre el proceso por la concesión del puerto de Montevideo a la empresa belga Catonati. Quien sí tendría los votos para continuar en el cargo es el presidente de la Corte Electoral, José Arocena. El resto de la negociación parece encaminada. Cabildo Abierto propondrá a la abogada Sandra Chá y lograría su objetivo de ingresar a la Corte Electoral, siempre y cuando la negociación sea positiva. El Frente Amplio, por su parte, planteó la continuidad en el TCR de Miguel Aumento y Enrique Cabrera y la designación de Flora Di Santis, así como mantener a sus 4 representantes en la Corte Electoral. Al tiempo que el Partido Nacional ya definió los 4 nombres que le corresponden en estos organismos, dijeron fuentes partidarias a MBD Noticias. Para la Corte Electoral serían Arturo Silveira y Darío Castiglioni, y para el Tribunal de Cuentas Francisco Gallinal y el exintendente de Tacuarembó, Eber da Rosa. Da Rosa explicó a MBD Noticias que la propuesta se le realizó desde filas del sartorismo en mayo de 2020 y que aceptó la designación, pero desde entonces no obtuvo novedades. Hoy tendría que pensarlo de nuevo, ya que en 2 años las cosas cambian, dijo Da Rosa, quien se autodefine como independiente dentro del partido. Ahora recibimos nuevamente a Luca Velosa. Adelante, Luca. Es así, Rosina, continúa aquí la negociación en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la sede de los consejos de salario entre las instituciones médicas y los médicos ex trabajadores de Casa de Galicia. Más temprano y por espacio de 3 horas se reunieron estas mismas instituciones con los trabajadores no médicos nucleados en la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia y la Federación Uruguaya de la Salud. Fue para empezar a delinear el cronograma de llamado a los funcionarios que corresponden a cada una de las instituciones que reciben a los usuarios, a los socios de Casa de Galicia. Hasta el momento solo CRAMI, una de las instituciones, había llamado a los funcionarios y eso disparó la alarma y hizo que toda esta negociación, porque bueno, los trabajadores pensaban que ya tenían que estar asumiendo funciones, ya los socios están asignados y por eso reclamaban mayor celeridad de parte de las instituciones. Otro de los planteos que hicieron los trabajadores en esta mesa es el adelanto del pago del seguro de paro, que piensan, el seguro de paro especial que cobran los trabajadores de la ex Casa de Galicia, que deberían cobrarlo antes del día 13 de cada mes a los efectos de que no se les atrasen las cuentas. Ellos reclaman, estos 1.200 trabajadores que fueron despedidos, no médicos, recordamos, de Casa de Galicia, bueno, que no han cobrado nada ni siquiera del despido y por tanto
tienen todos los haberes atrasados y todas las cuentas atrasadas. Por eso solicitaron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que les adelante el pago en la fecha. El Ministerio les respondió que está estudiando esto. Conversamos con Alexandra Vera, integrante de la mesa directiva de los trabajadores de la Casa de Galicia. Esto nos decía hace minutos. Solo CRAMI ha empezado a llamar a los trabajadores. Lo que hoy se habló es que las otras empresas ya van a empezar a llamar a partir de la semana que viene según los criterios que se fijaron en el acuerdo. Con respecto al planteo de ustedes de adelantar el pago del seguro de paro. El señor Yagoda nos dijo que estaban trabajando en el BPS para que se adelantaran los pagos a los primeros días de mayo. No nos dio fecha probable y tampoco seguridad de que eso pasara, pero sí dio la esperanza de que se pueda resolver. ¿Para ustedes es importante? Claro que sí. Nosotros todavía no cobramos el despido del 31 de marzo, por lo tanto los trabajadores no tienen forma de acceder a dinero ninguno. Y estábamos esperando que los pagos del seguro de paro especial fueran los primeros días de mayo para continuar, si no, no tenemos cómo seguir. Como ya lo decíamos, a esta hora todavía los trabajadores médicos están reunidos con los representantes de las mutualistas. Está la presidenta del sindicato médico, Zaida Arteta, con una delegación de los trabajadores médicos de Casa de Galicia. Esperaremos aquí qué pasa con ellos. Bueno, son los más afectados porque hay muchos médicos que quedan por fuera de esa lista que van a tomar las instituciones que asumen los socios de Casa de Galicia. Gracias, Luca. Nosotros ya nos vamos a una breve pausa, pero volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Seguimos en el informativo con 24 grados aquí en Montevideo. Les contamos, entre tanto, que la fiscal de homicidios de tercer turno, Adriana Edelman, solicitó la autopsia, cámaras de seguridad y relevar testimonios de testigos del caso del joven asesinado en el barrio Lezica, en lo que se investiga como un presunto caso de justicia por mano propia. El encargado de comunicación de Fiscalía, Javier Benech, señaló que el caso se encuentra en etapa primaria. Ha solicitado las medidas que son de estilo en estos casos, que básicamente es la autopsia de la persona, el análisis de cámaras para ver si se puede visualizar lo que sucedió y el relevamiento de testigos, ¿verdad?, que puedan dar cuenta de los hechos. La fiscal lo que tiene que lograr ahora es reconstruir los hechos y para eso tiene que valerse de todas las herramientas que estén a su alcance. Entre ellas, obviamente, las imágenes, si las hay, son muy relevantes, también si puede haber testigos presenciales de los hechos, bueno, todo aquello que sirva para que la fiscal pueda recomponer qué fue lo que sucedió y atribuir las responsabilidades a quien corresponda. Es evidente que, digamos, que algunos discursos que promueven este tipo de ideas o los cuestionamientos al sistema de administración de justicia pueden llevar a que algunas personas interpreten que ellas deben resolver las situaciones. Y bueno, creo que a todas luces no es lo más saludable. Vivimos en un Estado de Derecho en el que las instituciones funcionan y en definitiva hay que esperar que tanto la policía como la Fiscalía y la Justicia hagan su trabajo y son quienes pueden atribuir responsabilidad en el marco de una democracia y de un Estado de Derecho. Y la vacunación contra la gripe va a comenzar en los primeros días de mayo. Esto lo informó ayer el doctor Gabriel Pelufo, que es el responsable de la unidad de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. Se va a hacer sin agenda, pero se va a llamar a las personas en forma priorizada, ¿no? Primer grupo, los adultos mayores. Se va a concurrir a determinados lugares específicos donde hay población de mayor riesgo, como los LPM. También se va en esa primera instancia a priorizar a mujeres embarazadas y aquellos trabajadores de la salud, por supuesto, ¿no?
El empresario estadounidense Elon Musk compró la red social Twitter por $44.000 millones. Lo hago porque me lo puedo permitir, dijo, y tengo la intuición de que puedo mejorar Twitter, agregó su nuevo dueño, asegurando que va a defender la libertad de expresión. Tras darse a conocer el acuerdo, el fundador de Tesla y hombre más rico del mundo dijo en su cuenta en Twitter que la libertad de expresión es el cimiento de una democracia funcional. Asimismo, señaló que busca potenciar el producto con nuevas características, convertir los algoritmos en fuente abierta y autentificar a todos los humanos. El acuerdo fue aprobado de manera unánime por la Junta Directiva y se espera que llegue a término este año tras la luz verde de los accionistas, los reguladores y otras condiciones habituales. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que viene alimentando una crisis institucional con sus críticas al Supremo, amenazó con desacatar una decisión judicial en caso de que la máxima corte se pronuncie a favor de una medida que puede aumentar las reservas indígenas en Brasil. Durante su participación en una feria agrícola, el presidente Bolsonaro manifestó ante un grupo de hacendados que si se modifica lo que se conoce como marco temporal para la formación de reservas indígenas, él se opondrá. El marco temporal limita la creación de nuevas tierras para poblaciones originarias, a las que ya estaban ocupadas o reivindicadas previo a la Constitución de 1988. El mandatario sostuvo que Brasil cuenta con reservas indígenas del tamaño equivalente a la región sudeste y que en el Supremo hay un proceso instruido por el magistrado Edson Fachin que quiere alterar el marco temporal, asegurando que si este logra imponer su postura, a él solo le quedan dos opciones: entregarle al Supremo las llaves del Palacio Presidencial o decirle que no va a cumplir. Bolsonaro, que sostiene desde hace tiempo un enfrentamiento con el Supremo Tribunal Federal, especuló con que estas decisiones judiciales podrían ir de la mano de la intención de poder y sostuvo irónicamente que si quieren disputar la presidencia, tienen cupos en varios partidos políticos para hacerlo. El denominado marco temporal establece que los pueblos indígenas solo pueden reclamar las tierras que ocuparon hasta 1988, antes de la promulgación de la Constitución Federal. Estos consideraban que el proyecto no toma en cuenta los desplazamientos forzosos a los que se sometió a estas comunidades a lo largo de la historia de Brasil y especialmente durante la dictadura militar. Analistas y juristas peruanos están divididos sobre la constitucionalidad del proyecto presentado por el gobierno del presidente Pedro Castillo para impulsar un proceso constituyente ante las dudas sobre si el procedimiento puede avanzar sin violar la Carta Magna. El gobierno de Perú envió ayer al Congreso el proyecto de ley para celebrar una consulta popular sobre la convocatoria a una asamblea constituyente, iniciativa que fue calificada como inconstitucional por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Sin embargo, analistas y juristas difieren sobre si esta posibilidad cumple o no con la Carta Magna vigente. En el documento, el gobierno detalla que el proyecto debe ser tratado por el Congreso con carácter de urgencia y que si la iniciativa es aprobada, la consulta popular sería en paralelo a las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre de este año. El planteamiento estaría motivado por las protestas que han ido creciendo fuera de Lima desde hace cerca de un mes, ante el incremento de precios y el aumento del combustible, donde se han escuchado voces que reclaman la convocatoria de una asamblea constituyente. Se trata de una promesa electoral del gobernante que caló especialmente en regiones como Junín, tradicional bastión de Perú Libre, el partido que llevó al presidente a su cargo, y donde se vivieron algunas de las protestas más violentas. El primer ministro Aníbal Torres aseguró que la propuesta busca acabar con la inestabilidad política que vive su país, que según dijo, es una realidad que se arrastra desde hace años, aunque admitió que la decisión final deberá ser tomada por el Congreso. Nos vamos, los esperamos como siempre en nuestra edición central a las 19 horas. Que pasen muy bien.